Hola, buenas noches con todos nuevamente. Yo soy el doctor Cristian García, soy cirujano de cabeza y cuello. Es para mí realmente un honor encabezar esta serie de reuniones que con más frecuencia podríamos ir conversando con el objetivo de compartir la experiencia que nosotros tenemos con el desarrollo de la radiofrecuencia de tiroides, sobre todo a nivel de América y en nuestro país. El tema que nos han encargado hoy para conversar y compartir con ustedes es la ablación por radiofrecuencia del nódulo tiroideo. Quiero agradecer, enviar un saludo muy especial a RF Medical, al equipo de Corea del Sur, con quien tuve el gusto de poder desarrollar mi experticia en radiofrecuencia, así como Inbimedic, la empresa que representa aquí en Ecuador, para poder llevar a cabo el desarrollo de la radiofrecuencia y lógicamente poder estar hoy conversando con ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Es un tema que puede generar un poco de controversia, un poco de preguntas, dudas, inquietudes que las intentaré resolver al final. ¿Cómo nació para mí la necesidad de aprender la radiofrecuencia? Les recuerdo, yo soy cirujano. La radiofrecuencia surgió a partir de la visita de un paciente, lo recuerdo y lo tengo muy claro en mi memoria. Un paciente de 16 años, deportista, que presentaba un nódulo pequeño a nivel del istmo, dependiendo de la tiroides, que era bocio. Hasta ese entonces yo tenía la única experticia desarrollada, que era la cirugía. La cirugía es un método tradicionalmente establecido para tratar algunas lesiones estructurales de la tiroides y hasta ese momento era lo único que yo le podía ofrecer al paciente. Pero recordemos, 16 años, deportista, operarle, tal vez dejarle hipotiroideo, no era algo que me dejaba muy convencido. Empecé a buscar alternativas percutáneas no quirúrgicas para tratamiento y encontré entre ellas la alcoholización, la radiofrecuencia, procedimientos que también los hago con mucha frecuencia. Y mi primera incursión en la radiofrecuencia fue con el grupo brasilero en Río de Janeiro, el septiembre del 2019, mayo, perdón, del 2019, donde tuve la dicha de compartir con mis profesores y ahora grandes amigos. Tengo que recordar y enviar un saludo muy especial a mis profesores en el Hospital Asan en Corea del Sur, el profesor Baek y la profesora Shin, quienes con mucha amabilidad compartieron para mí su experiencia en radioablación y finalmente yo pude compartir con personas de otros países también que tenían esa curiosidad de la radioablación, cómo poder desarrollarla y finalmente me certifiqué con el curso que pude participar junto con personas de China, Francia y mis profesores de Corea del Sur. Finalmente, toda la experticia que yo acumulé la pude poner en práctica en mi centro quirúrgico denominado ITEC. Muchos de ustedes lo conocen y todos son bienvenidos, donde con mucha frecuencia realizamos procedimientos ablativos, radiofrecuencia de tiroides, sobre todo en patología benigna. Digo esto porque va a ser el tema de discusión principal y no quiero generar confusión. Vamos a ir, ojalá y tengamos más posibilidad de seguir conversando y podemos ir desarrollando temas más puntuales con la radioablación. Mi equipo está plenamente entrenado. Yo soy muy agradecido con ellos porque detrás de esta charla tienen que saber que hay un grupo muy comprometido para que la radiofrecuencia pueda ser desarrollada en nuestro instituto con la seguridad que al igual que grandes centros a nivel mundial, se lo puede realizar. Quiero agradecer nuevamente a todos ellos. Recordemos además que la presencia de lesiones estructurales como nódulos en la tiroides ha generado y genera y seguirá generando temas de discusión a nivel mundial. Es temas inclusive de reuniones de grandes congresos, grandes academias, con el objetivo de buscar el mejor consenso de tratamiento y enfoque de algoritmo diagnóstico y manejo de los nódulos. Esto seguirá siendo tema de discusión. Y para eso nosotros tenemos guías y consensos que dependiendo la orientación de estudio y de conocimiento de cada uno de nosotros, podemos tener guías americanas, europeas, asiáticas. También de una forma muy modesta, tengo que recordarles que tenemos nuestra propia guía ecuatoriana de nódulo de tiroides y manejo del cáncer diferenciado que podría ser de utilidad para nosotros poder enfocar el tratamiento del nódulo de tiroides. Bueno, ¿de qué se trata la radiofrecuencia? Nosotros siempre cuando estamos
ante el desarrollo de una nueva tecnología frente o versus la competencia que podría ser una técnica plenamente establecida como sería la cirugía en este caso, nos genera un poco de dudas, de inquietud, al saber si esto podrá ser desarrollado, si es factible en nuestro medio, si será útil o no. Yo he tenido muchas conversaciones con muchos colegas también con respecto a la validación de la utilidad de la radiofrecuencia en nuestro medio y en nuestros pacientes. Y la respuesta es esta: sí, simplemente sí. Es un tema y una técnica que está tomando mucha fuerza a nivel mundial, y los estudios académicos y científicos, como cada uno de nosotros nos formamos validando la evidencia, lo demuestra como tal, como una técnica segura y reproducible. ¿Qué sucede en nuestro medio? Cuando aparece una técnica nueva, nos genera dudas, nos genera incertidumbre, inquietud, vamos ganando experticia y vamos familiarizándonos más con la evidencia que se presenta, hasta un día quizá pueda ser una de las técnicas más utilizadas y gane mucho renombre adicional a nivel de nuestro medio mundial, pero quizá más adelante pierda su utilidad y algún día quizá deje de ser útil. Esto lo digo porque es el común denominador de algunas tecnologías. Recordemos que teníamos a disposición algunas posibilidades de tratamiento adicionales. Antes se hacía, por ejemplo, extrapolando unas ideas, se daba yodo radioactivo a todas las personas que tenían cáncer. Hoy no, hoy se selecciona. Entonces, con esos pequeños conceptos quiero traer a colación unas palabras que mi profesor siempre me dijo cuando yo fui a Brasil. La medicina es la ciencia de las verdades transitorias. Lo que hoy es tendencia, quizá mañana no sea útil, y para eso es nuestra obligación estar actualizados. Bueno, pero bueno, la cirugía es una técnica plenamente establecida. Por años se ha practicado la cirugía con muy buenos resultados, pero las complicaciones siguen siendo una preocupación muy relevante, sobre todo para nuestros colegas clínicos que hacen el seguimiento de nuestros pacientes. Estoy convencido que todos tendrán algún paciente en su mente que hubieran preferido quizá no operarle, o quizá diferir, o quizá enviar a otro tipo de tratamiento por alguna complicación. Tengo que ser muy honesto, yo soy cirujano y también lo tengo, pero el objetivo es intentar prevenir o al menos reducir al mínimo las complicaciones que un grupo podría llegar a tener. El costo de la cirugía de tiroides siempre es un tema de discusión, y tengo que decirles que comparativamente es mucho más reproducible en nuestro medio. El riesgo de complicaciones temporales o permanentes, sobre todo la lesión que podría causar en el nervio laringio recurrente o las paratiroides, y el efecto en la calidad de vida. Entonces, nosotros vamos a revisar la literatura y sabemos que tenemos grandes descripciones de grandes cirujanos, honestos y sensibles cirujanos a través de la historia, que han descrito la tiroidectomía como uno de los más grandes avances quirúrgicos por lo delicado que implica realizarla, hasta llegar a la nueva era de la cirugía, que es la cirugía robótica. En algunas instituciones se practica la cirugía robótica como una posibilidad de tratamiento para lesiones estructurales. Entonces, dentro de la evolución de tratamiento se propone técnicas mínimamente invasivas, como por ejemplo la alcoholización o la radiofrecuencia, que es motivo de nuestra plática el día de hoy. Pero sobre todo el manejo de los nódulos tiene que ser nódulos que son sintomáticos, de preferencia se los hace en forma ambulatoria con estas técnicas percutáneas, lógicamente sin necesidad de anestesia general u hospitalización, y con el daño mínimo hacia la piel o tejidos circulantes. Con esta gráfica yo quiero representar que tanto la alcoholización como la radiofrecuencia son técnicas elegibles, pero son elegibles para nódulos seleccionados. En términos generales, la radioablación es un tratamiento que se puede ofertar a nuestros pacientes cuando tienen nódulos sólidos, en tanto que la alcoholización se lo puede seleccionar o indicar para nódulos quísticos. Esto en términos generales, porque recordemos que hay grupos de médicos, grupos quirúrgicos y de endocrinología que proponen también alcoholización para algunos tipos de microcarcinoma, pero también la radiofrecuencia. Esto dependerá del manejo multidisciplinario. En términos generales, es esto lo que les quería decir. La cantidad de componente sólido en un nódulo nos hará creer
que la radioablación es mucho más, será mucho más efectiva en este paciente. En tanto que si el nódulo es de componente quístico, la radioablación no será efectiva y quizá la alcoholización sea la mejor técnica. Pero no quiere decir que nódulos mixtos de componente sólido y líquido no sean candidatos a radioablación o alcoholización. Lo importante es saber elegir. Si un paciente tiene mayor componente sólido en su nódulo, este paciente es candidato a radioablación con más frecuencia y quizás se puede hacer técnicas combinadas. Bueno, empecé a hablar de términos que quizá para algunas personas no es muy frecuente escucharlos. Quizá la radioablación, algunas personas recién están escuchándolo con más frecuencia tal vez, pero había algunas dudas y esto puede generar dudas, confusiones, incertidumbre, dudar de la técnica, inclusive quedarnos con los métodos más ortodoxos como la cirugía, que tampoco está mal. Entonces, vienen nuestras preguntas. ¿Esto es seguro para mi paciente? ¿Cómo elijo mi paciente? Esas preguntas yo le he recibido con mucha frecuencia. ¿Cómo se selecciona un paciente? Criterios de inclusión, criterios de exclusión, pacientes eutiroideos, hipertiroideos. ¿Es reproducible en nuestro medio? Y quiero comentarles que la respuesta es sí, es muy simple, sí es reproducible. ¿Y cómo es el seguimiento? Los contaré más adelante. Pero ¿por qué tantas dudas si tenemos simplemente la cirugía en nuestras manos como método alternativo? Bueno, les quiero explicar un poquito de la alternativa de la radiofrecuencia para ponerlos a consideración. Si ustedes necesitan y ven un paciente que realmente es candidato para cirugía, pues tiene que operarse. Pero si es un paciente que reúne criterios como los que los vamos a describir, podría ser una alternativa a la radiofrecuencia. En el 2012 se desarrolló una guía coreana que tiene bastante bibliografía para ser sustentada como guía. También la comunidad europea, representada por el grupo italiano, hacen un consenso sobre la utilidad de la radiofrecuencia y el ACR-TIRADS hace una recomendación, pero ellos son muy puntuales al recomendar que no indicarían radiofrecuencia para lesiones malignas. En 2018, la guía coreana realiza una revisión de la guía anterior, determinando recomendaciones más específicas y con mayor peso científico porque ya ganaron mucha más experiencia como grupo. Entonces, en el 2018, la guía nos indica que la radiofrecuencia puede ser realizada en nódulos benignos si el paciente tiene una lesión cosmética visible o síntomas que quejen o molesten a nuestro paciente. También el paciente tiene que realizarse un estudio citológico. Debe ser realizado al menos 2 punciones por aguja fina o con una biopsia core. Entonces dirán, bueno, la biopsia core no se realiza en nuestro medio. Les comento que la comunidad asiática en Corea es un método muy reproducible. Con mucha frecuencia realizan biopsia core con problemas o efectos adversos muy, muy leves realmente. Lo usan tanto como nosotros la punción por aguja fina. Nosotros también podemos hacer solamente una punción o una biopsia core si es que tenemos ecográficamente la certeza de que se trata de un nódulo benigno. Nosotros sabemos que tenemos ecografistas altamente entrenados en poder hacer un diagnóstico ecográfico que sume a únicamente una punción citológica para confirmar que es benigno o no. Nosotros podemos hacer también radiofrecuencia en nódulos autónomos tóxicos. Se puede solicitar una punción o también una biopsia core cuando reúne criterio de nódulo tóxico. Únicamente nódulo tóxico, no hipertiroidismo difuso, no Graves, únicamente un nódulo autónomo. Y se podría realizar también radiofrecuencia a aquel paciente que tiene clínica sumado a estudios de imagen como una gamografía que indiquen que es un paciente que tiene un nódulo autónomo que reúne criterios que no es maligno finalmente y podría pasar a radiofrecuencia. Todo esto tiene que ser manejado en grupo, tiene que tener un médico endocrinólogo que vaya de la mano con nuestro análisis y oferta de tratamiento. Quiero recordarles que la radioablación es muy factible de ser reproducida inclusive en nuestros consultorios. Esta imagen la comparto porque yo estoy realizando radiofrecuencia en mi consultorio, pero no por ello quiere decir que dejemos o obviemos lo que a nosotros nos llevará a hacer un procedimiento seguro, como por ejemplo informar a nuestro paciente los beneficios, los riesgos, cómo irá su nódulo reduciendo progresivamente, cómo será su seguimiento, que tal vez necesite un segundo procedimiento si el nódulo es muy grande, que necesita controles
preoperatorios que verifiquen que el paciente está en buenas condiciones para que no tenga sangrado. Recuerden que va a haber intervencionismo sobre el nódulo y sobre todo que el paciente se mantendrá en observación porque el nódulo va a reducir de tamaño hasta en un año, pero no excluye que en los próximos años sigan reduciendo de tamaño. Se estima que la velocidad de reducción más grande es en los primeros 6 meses. Es por eso que yo sugiero, y las guías también lo hacen, que después del primer procedimiento de radioablación, el primer control es al primer mes y después cada 3 meses hasta completar un año. De esta forma iremos sabiendo el volumen porcentual de reducción en cada control. No debemos olvidar que nuestro paciente debe tener el diagnóstico citológico, así como la valoración ecográfica inicial, volumétrica sobre todo del nódulo que vamos a tratar, realizar una escala de síntomas y es una escala cosmética que se lo puede reproducir muy fácil, está conforme o no, es visible a distancia, es visible únicamente con extensión. Laboratorios, exámenes de laboratorio hormonales para confirmar la función de nuestra glándula tiroides. Quiero que esta imagen de la glándula tiroides la lleven en su mente, porque es una de las primeras imágenes que muestra cómo es la técnica de la radioablación. Aquí está representada la aguja de radiofrecuencia, la misma que ingresa por el istmo. Entonces es una técnica con eco dirigida, tiene siempre que tener una sonda ecográfica visualizando la punta de nuestra sonda para determinar la integridad de las estructuras vecinas y la localización sobre el nódulo. Y haciéndolo transístmico, nosotros podemos proteger varias estructuras y a continuación les mostraré otras imágenes. Bueno, el principio de la radiofrecuencia implica lo siguiente: provoca necrosis coagulativa por elevación de la temperatura. La energía, el calor generado en la punta de la aguja es producida por una energía de alta frecuencia que aumenta la temperatura en los tejidos entre 60 y 100 grados, no más que ello porque podría causar carbonización en los tejidos. Recuerden ustedes que esta técnica es usada ya por muchos años para otro tipo de tumores, incluyendo tumores metastásicos de hígado, de pulmón, hueso. Actualmente se está utilizando para ablación de miomas uterinos, fibroadenomas mamarios, inclusive realización de radiofrecuencia en enfermedad varicosa en miembros inferiores. Y regresando a la técnica, ¿no es cierto? Ingresamos con la aguja vía transístmica para ingresar hacia la espesura de nuestro nódulo. Recuerden que el nódulo tiene una forma tridimensional, no es una foto planar o únicamente 2 dimensiones, 3 dimensiones. Nuestro nódulo tiene que ser interpretado y nosotros distribuir en nuestra mente cómo va a ser nuestra radioablación en el momento de realizarla. Es decir, ustedes no pueden llegar solo con la aguja y dejarlo ahí, que queme una parte y salir. Para que la radiofrecuencia sea útil, se recomienda que al menos el 80% del nódulo a tratar debe ser ablacionado. Caso contrario, el volumen de reducción será ínfimo, será insignificante. Es por eso que ustedes tienen que realizar una técnica mediante movimiento continuo dinámico de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, ablacionando todo el nódulo alrededor, como se muestra en la primera imagen. De esta forma, miren, nosotros realizamos espontáneamente, ¿no?, un triángulo de seguridad al hacer la técnica transístmica para evitar lesión del nervio laringio recurrente. Al no salirnos de la cápsula del nódulo, nosotros no vamos a causar lesiones de los grandes vasos, como la vena yugular, la arteria y estructuras vecinas, como los plexos. A este triángulo se le denominó como triángulo de seguridad o triángulo de precaución, debido a que uno de los eventos más temidos en cirugía de cabeza y cuello es la lesión de los nervios seguido del hipoparatiroidismo. Hipoparatiroidismo con esta técnica no se ha descrito en ningún episodio. Este es un video de algunos de mis casos que les quería mostrar. Primero, para nosotros hacer la radioablación debemos realizar una infiltración con silocaína, sin vasoconstrictor es suficiente, pericapsular. De esta manera nosotros causamos un bloqueo local para poder realizar la radioablación que van a ver así a continuación. La radioablación y la sonda
provoca, el calor provoca cambio de la ecogenicidad de nuestro nódulo a tratar. Cambia de coloración, se hace más hiperecogénico. De esa forma tenemos una interpretación indirecta de que nuestro nódulo está recibiendo suficiente energía y va a ser efectivo su tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento, es conveniente realizar una escala de evaluación preablación, que es la valoración de los síntomas. Si tiene nuestros síntomas, nuestro paciente, muchos síntomas compresivos, si el disconfort de nuestro paciente es muy alto, y lógicamente la escala visual, su puntuación de satisfacción cosmética. ¿Está satisfecho, está o inconforme después de la radioablación? ¿Está inconforme o más, es más aceptable su presentación visual? ¿Es un bocio visible o no? Estas escalas pueden ser interpretadas y los encontramos y tenemos a disposición simplemente en el internet. Yo lo aplico en forma programada a todos mis pacientes y a continuación yo les voy a presentar unos videos de la satisfacción de nuestros pacientes. Bueno, indicaciones. ¿A quién vamos a realizar radiofrecuencia? Y ustedes pueden ver esa imagen y entiendo que hay algunos cirujanos también conectados y ustedes dirán, ese bocio es tan lindo para ser operado que inclusive a mí me daría mucho gusto poder operarlo, pero ustedes se sorprenderían la interpretación del grupo coreano donde yo me entrené al momento de tratar. Ellos tratan por radiofrecuencia este tipo de tumores y les va excelente, solo que la posibilidad de necesitar más que un procedimiento es mayor, por lógica razón. La reducción no será completa o no será suficiente para disminuir los síntomas visuales cosméticos. También nosotros podemos hacer tratamiento a nódulos autónomos, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, pacientes con síntomas, bocios visibles o lesiones cosméticas que causen disconfort en nuestro paciente podría ser una opción. De esta forma, nosotros vamos a tratar y seleccionar a nuestros pacientes sintomáticos. Si tienen sensación de cuerpo extraño, malestar, dolor o compresión en el cuello. Problema cosmético. ¿A qué me refiero con cosmético? Deben haber escuchado ya varias veces que nombro esto. Resulta que nosotros tenemos pacientes que son muy delgaditos, longilíneos, las damas generalmente. Si tuvieran un nódulo de 1 centímetro únicamente en el istmo, podría ser visible y de esta manera requerir de algún tratamiento. Y esta paciente podría requerir radioablación si se consideraría necesario. En términos generales, se propone el tratamiento para nódulos mayores de 2 centímetros o que continúan creciendo, porque si fueran menores que ellos y estuvieran en el parénquima, no serían perceptibles, por lo tanto, no necesitarían tratamiento. Y nódulos que son confirmados como benignos. Los criterios de exclusión: neoplasia folicular o punción sugestiva de cáncer. A esto abro paréntesis y recuerden que tenemos a disposición pruebas moleculares, pruebas genéticas para confirmar con mayor certeza o descartar. Les debo comentar que en la práctica de mi grupo de tiroides, 2 pacientes ya se realizaron la prueba, el Thyroprint, para confirmar malignidad o no. Uno de ellos fue cáncer y ya se operó y realmente fue cáncer. El otro fue negativo para malignidad, por lo tanto es candidata para radioablación y está esperando el momento oportuno para hacerlo. Se debe tener precaución, aunque no es de exclusión, en mujeres embarazadas, pacientes con problemas cardíacos graves, porque la radioablación, al ser un procedimiento ambulatorio con anestesia local, podría generar un poco de ansiedad en nuestros pacientes. Y si el paciente tiene o no parálisis de cuerdas vocales contralaterales. ¿Cómo hacemos el tratamiento en nódulos autónomos? Las indicaciones. Podemos nosotros indicar en pacientes que tienen nódulos autónomos patología benigna nuevamente, ¿no es cierto? Hemos aproximado todo nuestro estudio preoperatorio que se trata de una patología benigna, pero es un nódulo autónomo, hiperfuncionante, una enfermedad de Plummer. La cirugía o el yodo están contraindicados en estos pacientes, es por eso que se propone la radiofrecuencia como una opción. Además, se ha determinado que tratamientos combinados como radiofrecuencia o yodo en tumores muy grandes que no quieran o declinen cirugía podrían ser candidatos para recibir menos cantidad de yodo. Temas realmente bastante puntuales que no quisiera llegar a confundirles. Lo cierto es que nuestro paciente tiene que ser adecuadamente seleccionado. Recuerden que un procedimiento tiene mayor efectividad mientras menor tamaño tiene el nódulo. Si es un nódulo tóxico de 6 centímetros,
pues tendremos que sentarnos entre el grupo multidisciplinario y tomar la mejor opción para ofertar a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Se determinó además que utilizando la radiofrecuencia, los pacientes que utilizaban altas dosis de metimazol fueron reduciendo progresiva de tamaño. Algunas personas, sobre todo quienes su tirotoxicidad no era tan alta, disminuyó su consumo a cero y otros disminuyeron gradualmente. Términos, y vuelvo y repito, evidencia que debemos tomarlos con mucha precaución porque la radiofrecuencia es una alternativa, pero no es la solución para todo, ¿de acuerdo? Este es un caso clínico de algunos que tengo, que me gustaría presentar toda nuestra serie. Llevamos 25 casos en nuestro grupo de tiroides y es un caso que me agrada mucho mostrarlo por la satisfacción de nuestro paciente. Se trata de una dama de 56 años que tiene o tenía en ese momento un nódulo en el lado derecho, transición hacia el istmo. Le causaba molestias locales compresivas en su país, y es paciente eutiroidea, en su país de origen, porque nos visitó desde Costa Rica, le habían propuesto cirugía, no menos de un cirujano, fueron varias personas que le dijeron, la cirugía es la que tenemos aquí, te vamos a operar, pero ella no quería, era su preferencia no hacerlo. El efecto visual, el efecto compresivo era muy marcado, la paciente adicional no prefería cirugía y además era eutiroideo, es eutiroideo, es por eso Listo. que nosotros podemos ver aquí su bocio al momento de deglutir. Nuestro paciente podemos ver que el bocio sube y baja al momento de la deglución, sobre todo. Entonces, nuestra paciente fue candidata, después de todos sus exámenes, a radiofrecuencia. El nódulo de nuestra paciente las medidas la tienen a continuación, el diámetro más grande fue de 4.24 centímetros. Y en el seguimiento, 3 meses después, nos envió sus imágenes para nosotros poder determinarlo. El diámetro mayor de nuestra paciente fue de 2.56, haciendo que en 3 meses el volumen de nuestro nódulo, del nódulo tratado de nuestra paciente, haya descendido al 60% y que sus síntomas hayan sido ahora realmente muy oligoasintomáticos. La paciente queja todavía en hiperextensión de que todavía siente una masa y el video fue enviado recientemente mostrando esta imagen. Si nosotros podemos ver con más detalle, podemos ver una masa pequeñita que se proyecta al momento de la deglución, pero ya no causa síntomas locales, compresivos. La escala de satisfacción de nuestro paciente es muy grande, pero apenas pasaron 3 meses. Espero comentarles más adelante en otra presentación cuál fue el resultado en un año. Tengo muchos estudios que les quisiera presentar, pero este es el caso que pude documentar con mayor eh, imágenes para poder presentarlos a ustedes. Entonces, en cuanto a las complicaciones de la radiofrecuencia, recuerden que nosotros es un método percutáneo mínimamente invasivo, pero no excluye la posibilidad de tener complicaciones. Entonces, los pacientes sometidos a radiofrecuencia deben saber todas las posibilidades. Primero, es un método muy eficaz, es un método probo, es un método científico además, no es nada improvisado, que puede mejorar su calidad de vida si evitando la cirugía. También es efectivo para nódulos tóxicos, pero pueden ocurrir complicaciones relacionadas a las estructuras locales del cuello. Recuerden que el cuello es un área anatómica pequeña, pero que envuelve varias estructuras muy delicadas, vasculares, viscerales, inclusive nerviosas, y lógicamente nuestra tiroides, uno de los órganos endocrinos más irrigados. Recordemos únicamente la distribución de algunas de las estructuras nerviosas, como el nervio vago, que está en la vaina carotidia, el frénico en la parte posterior, y sobre todo ellos tenemos que tener más atención al momento de tratar tiroides. Al tratar metástasis laterales o nódulos laterales, tener precaución de el plexo cervical o el nervio espinal o el nervio vago, es lógico tenerlo mayor atención solamente para recordar lo caprichoso y extraordinario que es la anatomía de nuestro cuerpo. La posición del nervio vago podría variar de persona a persona y del lado derecho al izquierdo. Recuerden que el vago está en la vaina carotidia, pero en la vaina carotidia puede encontrarse en la parte anterior, en la parte posterior, en el medio o anterior únicamente a la carótida o posterior a la carótida. Sus variaciones son impresionantes, pero con
un poco de experticia, nosotros podemos ubicarle al nervio vago y dar mayor protección en el momento de hacer la radioablación. Entonces, las complicaciones de radiofrecuencia que se han determinado, se describió en un estudio multicéntrico que podrían llegar al 3.3%, pero ventajosamente la gran mayoría de ellos son transitorios. Esto se hizo en 1.543 nódulos que correspondía a 1.559. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? No corresponde un nódulo a cada paciente, sí. Se puede hacer ablación en 2 o en 3 nódulos previamente seleccionados, por eso los números. Los cambios que con más frecuencia tenían nuestros pacientes en este estudio, perdón, fueron cambios de la voz. Hubo un paciente considerado como una complicación mayor, una ruptura capsular o la formación de absceso. Solo un paciente evolucionó a hipotiroidismo. De todas las series, es el único que les puedo comentar que encontré que tiene o que evolucionó a hipotiroidismo, lesión en el plexo braquial. Complicaciones menores, hematoma, náusea, vómito, quemadura de la piel, síntomas vasovagales que podría ocurrir en el momento de la infiltración anestésica, es una posibilidad, pero ninguna de estas complicaciones puso en riesgo vital a nuestros pacientes y todos los pacientes evolucionaron hacia la normalidad, excepto el que tuvo hipotiroidismo, que fue definitivo, y el que hizo ruptura vascular. Les quiero comentar en esta gráfica que el mayor porcentaje de complicaciones está derivado de la formación de hematoma, que son hematomas expansivos pequeños, que no requieren de cirugía. Ninguno requirió de cirugía. Y cambios en la voz. Estos cambios de la voz será motivo de otra charla, ojalá más adelante, cómo proteger al paquete vasculo nervioso, o cómo proteger el nervio de la voz, o cómo regresarlo a la normalidad si hubo algún cambio. Existe lo que se denomina hidrodisección o la colocación de suero helado sobre las estructuras que fueron lesionadas. Sí, podremos y ojalá tengamos tiempo de conversar en futuras reuniones. Esta es una gráfica que vale la pena mostrarlo de una de las complicaciones que llenó de más curiosidad e incertidumbre al grupo que lo realizó. Fue la formación de un absceso luego de la radioablación, lógicamente por la radionecrosis, por la necrosis inducida por radiofrecuencia, que es lo que queremos, pero probablemente hubo algún tipo de translocación bacteriana. Es por eso que sugiero, desde mi punto de vista, enviar a nuestros pacientes después de la radiofrecuencia con terapia antibiótica profiláctica. En el grupo del Hospital Asan, donde tuve mi entrenamiento, se describió estas complicaciones como lo más frecuente, ventajosamente todas reversibles, cambios de la voz, que fueron mayores de un mes, algunas de ellas, cambios permanentes en la voz, solo fue apenas 3 pacientes, digo solo porque pudo haber sido un número mayor, pero voy a estratificar el por qué hubo estos cambios definitivos. Ruptura capsular o síndrome de Horner y lesión en el nervio accesorio. Ustedes dirán, pero la tiroides no está cerca del nervio accesorio. ¿Cómo fue? Estas son las complicaciones detalladas y la estratificación está aquí. Fueron nódulos benignos y también cáncer recurrente de tiroides. Y este igual será motivo de una nueva charla porque el cáncer recurrente de tiroides es una de las indicaciones para usar también radiofrecuencia, que desarrollaremos en otra oportunidad. Pero en cuanto a los nódulos benignos, el porcentaje de complicaciones fue realmente bajo. 2% complicaciones pequeñas y complicaciones mayores 1.27 versus cáncer recurrente de tiroides, que lógicamente sus números son mayores y podríamos interpretar el por qué. Mis conclusiones ya para finalizar, para no cansarnos y poder conversar un poco, escuchar sus preguntas y poder responderlas, es que sí, es una buena elección para nódulos sólidos y benignos. Es efectivo y seguro, no requiere de levotiroxina para pacientes que no han usado previamente. Se evita la cicatriz que en la tiroidectomía se podría realizar, aunque también se ha desarrollado el uso de cirugía robótica o inclusive cirugía transvestibular, que es una opción que se pone a consideración también. No requiere de anestesia general, el procedimiento es único y ambulatorio en la mayoría de las veces. Existen pacientes que requieren o prefieren un poco de sedación.
Les comento, de los 25 pacientes que tenemos en nuestra práctica, solo uno lo hicimos con sedación, pero el paciente no debe estar dormido porque es nuestro feedback para nosotros estar seguros de que la técnica está siendo efectiva y no hemos lesionado estructuras como el nervio laringio, por ejemplo. Bueno, nada más que agradecerles. Estoy listo para responder sus preguntas. Nuevamente, muy agradecido con el grupo coreano RF Medical. Un abrazo muy fuerte, así como Invimedic aquí en Ecuador. Todos son bienvenidos al concepto que he logrado desarrollar, denominado ITEC, donde con cierta periodicidad nos visitan personas de muchos lugares, de muchas ciudades, médicos, me refiero, para aprender un poco más de la radioablación. Si alguien de ustedes está interesado en participar, en visitarme y aprender y conocer, nosotros nos encontramos realizando radioablación en forma periódica y están invitados. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas.